Bien, pues estamos en la sintonía de Onda Guanche, Vistamar Radio, la hora de la verdad, 89.2 de la frecuencia modulada, para hablar hoy con el secretario general del Partido Socialista en Telde, portavoz en el ayuntamiento de esta formación política, Alejandro Ramos. ¿Qué tal, Alejandro? Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a los dos por la invitación. Y muy bien, encantado de estar aquí después de algún tiempo. Volver a estos estudios es una buena oportunidad y encantado de poder estar contigo y con Maribel para desarrollar esta entrevista. Bueno, pues ya hizo las veces Alejandro de presentador de nuestra colaboradora habitual, directora de Canarias Informativa, Maribel Castro, que nos va a acompañar durante la entrevista. Maribel, saludos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Flor. Un cordial saludo, Alejandro. Bueno, Alejandro, secretario general del Partido Socialista, portavoz en el Ayuntamiento de Telde, líder de la oposición. Me gustaría conocer en primer lugar qué valoración hace 4 meses después de los hechos que acontecieron después de las elecciones municipales, cuando todavía no se había conformado gobierno, porque hubo un cruce de declaraciones, hubo un cruce de información que apuntaban a que el Partido Socialista en aquel momento había intentado conformar una mayoría alternativa con Nueva Canarias, una alternativa progresista, si se quiere, y fue lo que vendió el actual alcalde, Juan Antonio Peña, para conformar un pacto de gobierno con la mitad del gobierno anterior, del gobierno de Castado de Carmen Hernández, esto es Juan Francisco Artiles y Juan Martel. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? Bueno, yo creo que lo principal es que este gobierno estaba previsto, era un gobierno conformado por las necesidades de Ciuca con el Partido Popular, de mantener esas alianzas estratégicas, fruto de estar dentro de la lista, el cabildo, Daniel Reyes, hijo de Guillermo Reyes y uno de los principales hombres fuertes dentro de Ciuca. Y todo lo que tendría que sumar para llegar a 14, pues le venía bien contar con Coalición Canaria, que había pues, relaciones pensando también en la conformación de otros ámbitos de carácter político, la buena relación que tienen a nivel insular ambos partidos. Y yo creo que la opción y la incorporación de Mas por Telde fue fruto más de la petición de Héctor Suárez de incorporarlo que la petición por parte de Ciuca, en el cual pues, todos sabemos que durante tiempo atrás nunca se fiaron y nunca estaban cómodos de estar con Juan Francisco adentro. Coincide además, paralelamente, que creo que es lo que genera confusión, la salida de Carmen Hernández, que se produce única y exclusivamente por su interés de desvincularse de una vez por Telde, así lo dije en muchísimas ocasiones, y se incorporó al Parlamento intentando demostrar que no se iba, diciendo pues la verdad, pues mira, he terminado un ciclo, una etapa, después un resultado electoral malo, y me incorporo al Parlamento, que es donde me apetece estar y donde llevo haciendo pues, una labor durante mucho tiempo. Y eso genera una fórmula ideada por Ciuca, intentar establecer que nosotros habíamos intentado un pacto alternativo. Ni yo tenía en cabeza otra conformación de un pacto alternativo, ni las circunstancias familiares que en aquel momento acontecían conmigo tenían la capacidad, el tiempo y la gana de estar buscando historias. Nosotros lo que estuvimos fue, permanecimos a la expectativa, creo que la conformación del gobierno era la fuerza más votada, así lo respetamos, y lo que sí nos sentimos fue engañados, donde se utilizó esa estrategia para decir un pacto que se desarrolló y se firmó el 5 de junio, que ya estaba hecho, por lo cual en absoluto nosotros intentamos nada. Siempre he dicho que quien quiera demostrar eso, pues que lo diga, y con independencia de que pueda existir conversaciones cruzadas entre distintas personas de distintos ámbitos políticos, la realidad es que en ningún momento, para poder conformar algo, y creo que es importante resaltarlo, para yo poder conformar un pacto tendría que haberlo llevado a la votación de la militancia. Si no se llevó nada es porque no existía nada. Maribel. Sí, vamos a ver, Alejandro, hay algo que es evidente, y es que este gobierno, en el poquito tiempo que lleva, 100 y pico días, lo que se refiere a la ciudadanía, por lo menos en una parte de la ciudadanía, es el ambiente de oscurantismo, de no claridad, de populismo, de pan y circo. Entonces yo creo que los ciudadanos votaron un cambio que no se produjo, porque era un cambio recauchutado, porque la mitad del gobierno, como bien decía antes Floro, ya estaba con Carmen Hernández. Y a mí me gustaría saber, Alejandro, si una formación política como el Partido Socialista, con 5 concejales,
va a ejercer la oposición que tiene que hacer, contundente y realista, para que los ciudadanos de Telde por lo menos puedan tener una idea aproximada de lo que ocurre en el salón de pleno, porque mucho me temo que la forma de gobernar del alcalde es silencio administrativo. Bueno, yo creo que lo principal y el contexto que hay que decir, que creo que los últimos 4 años hubo un mal gobierno en Telde, conformado por un reparto de alcaldías entre Coalición Canaria y Nueva Canarias, y existía un hartazgo generalizado, desde mi punto de vista, a las políticas principalmente de Nueva Canarias. Principalmente. Es decir, yo creo que la ciudadanía no premió a Ciuca, lo que hizo fue castigar a Nueva Canarias. Y ahí está el resultado, que en positivo digo, que el Partido Socialista tener 5 concejales, después de las circunstancias internas, que todos son conocidas, de tener una campaña prácticamente desde febrero hasta el mes de mayo, pues que le hicimos prácticamente 4 meses, porque no se nos permitió trabajar el último año por la división interna y por los recursos y por todo lo que hubo en el ámbito interno, y es un gran resultado. Yo creo que no ha habido ningún cambio. ¿Por qué? Porque es el mismo gobierno anterior, conformado por 2 formaciones políticas, Telde y Coalición Canaria, y porque no ha habido un cambio en cuanto a la gestión de la ciudad. Es decir, y pongo un ejemplo, no puede existir que se inyecte 80.000 euros para festejos del mes pasado hasta final de año, 80.000 euros, y no exista partidas presupuestarias para comprar trofeos para un memorial en la Plaza San Gregorio. Eso es inconcebible. Es decir, a un club se le insta que se lleve trofeos usados y que le cambie la placa para tener trofeos para un memorial, y otro se inyecta 80.000 euros para festejo y demás. Si la ciudadanía es capaz de dilucidar que el hartazgo que tenía con Nueva Canarias y el malestar que existía con Nueva Canarias y con el gobierno, es capaz de enfriar la cabeza y analizar que nada ha cambiado, que la sociedad es la misma, que los barrios siguen igual y que lo único que ha cambiado es el pan y circo a través de estos 80.000 euros para dar un impulso a la fiesta, si son capaces de darse cuenta, aquellos que no consuman fiesta, aquellos que no vean la necesidad de ir a una verbena o de tener conciertos, se darán cuenta que nada ha cambiado. Eso sí, la expectativa, la ilusión y demás, fruto de que la ciudadanía pedía a grito un cambio, y que las fuerzas más votadas, guste o no guste, fueron Ciuca con 7 concejales y el Partido Socialista con 5, coincidiendo que ambos estaban en la oposición. Totalmente de acuerdo. Además, en su momento catalogábamos que el vencedor moral de las elecciones era Alejandro Ramos en el Partido Socialista, por las circunstancias que llegaban esas elecciones. Primero por el ámbito personal en el que llegabas tú, y luego pues por el condicionante también de división interna, ¿no?, que existía con varios concejales díscolos, que suponía una medida importante a poco tiempo, incluso sacaron un partido a pocos meses antes de las elecciones, y aún así con el resultado entiendo que fue magnífico, ¿no?, con 5 concejales. Me gustaría saber qué opinión tiene, una vez transcurrido ya un tiempo prudencial, para hacer un análisis más sosegado y con todas las aristas posibles en esta situación, de la destitución de Héctor Suárez y todo lo que nos ha rodeado. Primero, que previamente, que estuviera Juan Martel pues, prácticamente 2-3 meses cobrando sin trabajar, sin delegación alguna, con sueldo completo, y que luego se destituyera de la forma que se destituyó a Héctor Suárez. No solo la destitución, como se produjo, lo que se dijo, lo que se escribió de este hombre, sino que luego ha provocado una situación anómala, histórica, creo yo, en el Salón de Pleno de Telde, ¿no? Tiene un grupo municipal que tiene 2 miembros en la oposición, constituido ya como partido de la oposición, o un grupo de la oposición, y uno de los 3 miembros es socio de gobierno, que es Juan Martel, que sin embargo su acta de concejal está escrita en el grupo municipal de Coalición Canaria, surrealista, ¿no? ¿Qué te parece toda esta situación? Bueno, yo creo que la vida y la política hay que tener altura para tomar incluso decisiones las más duras, y creo que aquí no se ha cumplido. Yo creo que en el ayuntamiento todos hemos tenido un hartazgo del enchufismo y de entrar por la puerta de atrás de carácter histórico. Era algo que nosotros siempre defendimos, que tuviera toda la ciudadanía la oportunidad de incorporarse al ayuntamiento con un nivel de transparencia, no por
a quien haya pegado un cartel electoral, partiendo de esa base que estamos de acuerdo en la honradez. Yo creo que aquí, si hubiesen acciones de ese tipo y esa naturaleza, tendría que haberse explicado como se prometió que se iban a explicar, cosa que no se ha hecho. Y lo más importante, yo creo que en la política había opciones de arreglar esta situación y de conformarnos una imagen que en los primeros meses de gobierno se rompe a quien ha sido alcalde o a quien te ha hecho alcalde, que creo que es muy importante resaltar esto. Gracias a los votos de Héctor Suárez, Juan Antonio Peña es alcalde y no se conformó otro distinto gobierno, fruto de su lealtad hacia él. A partir de eso yo creo que esto era buscar la excusa más atractiva para que la gente creyese que tomar esa decisión era encima algo positivo para la figura del alcalde. Creo que esta decisión estaba tomada hacía mucho tiempo atrás porque rumores llegaban de todos los lados. Y en cualquier caso creo que las formas, y por eso expresaba así mi intervención, mi respuesta, creo que hay que tomarse. Si esto hubiese sido otro socio de gobierno, en cualquier caso otra persona, hubiese sido Juan Martel o Francisco Artiles, hoy en día se sienta en un despacho a solventar las discrepancias, porque saben que de ellos depende su gobierno y de ellos pues depende también pues el reparto de un área muy jugosa como era urbanismo, que al final me sorprende que los repartos de las distintas áreas, tanto de él como de Pilar Mesa, pues se haya potenciado a unos socios que a priori no se le dieron áreas. Creerse que si iba a ser director general o Martel, yo creo que eso es parte de la construcción de un relato que interesaba, como interesó construir un relato de que íbamos a intentar evitar una alcaldía del alcalde. Lo dije el día que lo felicité en mi intervención, y es público en el salón de pleno. Fue el ganador de las elecciones y le conformaba él ser alcalde. Dentro de la lógica más real era eso, conformar otra acción es completamente inverosímil. Sí, hay algo que a mí me preocupa profundamente y es que no entiendo la visión política que puede tener, en este caso Xuca, que ha sido el promotor de toda esta movida del cese de Héctor Suárez. Por cierto, a día de hoy no ha explicado. Por cierto, si había alguna cosa que era punible, yo entiendo que el alcalde, lejos de las palabras grandilocuentes que no llevan a ningún sitio, tenía que haber acudido a la fiscalía, que yo sepa a día de hoy no ha ido. Pues este movimiento que ha hecho, los movimientos orquestales estos en la oscuridad, que mantuvo durante meses a Juan Martel cobrando una dedicación exclusiva sin dar palo al agua, pues la marcha o la expulsión de Héctor Suárez del gobierno coloca a Juan Antonio Peña con una mayoría justita que le hace, ¿qué cosas, no? Ser rehén de una persona tan voluble como es el caso de Juan Martel, que ha estado en todos los pactos, en todos los gobiernos y con todos los partidos. ¿Cómo ves tú, Alejandro, el devenir de un gobierno con una mayoría tan justita que cualquier problema, cualquier desengaño que haya, le puede propiciar irse a la oposición al alcalde? Bueno, yo creo que si hay un hombre fuerte, evidentemente, dentro del pacto de Juan Martel y un partido que no se esperaba conformar este gobierno, que es Más por Telde. Ambos, los dos concejales Más por Telde y Martel, evidentemente son inamovibles prácticamente, aunque yo me preocuparía mucho de ellos la falta de protagonismo y la falta de lucidez, no por áreas, porque ese yo creo que es la contraposición a quedarse en el pacto, sino de gestión en el día a día. Yo, sobre todo, me gustaría que ellos apelasen lo mismo que decían en el pacto que intenté ser alcalde dejando a Nueva Canarias en la oposición. Es decir, ellos en aquel momento hablaban de que ellos eran personas de izquierda, progresistas, lo han dicho en los diferentes plenos, y ahora casualmente no, mi pobre Telde, ni se escucha mi pobre Telde, estando gobernando con el Partido Popular. Con un senador que es bastante vehemente en sus posicionamientos ideológicos, con un partido de Xuca que es un partido de derecha, y que ellos están ahí pues un poco de comparsa, es decir, no se atendieron a la situación ideológica y demás, están ahí. Y no me vale que Telde no haya ideología en la gestión municipal, porque eso fue la excusa que dieron para no hacerme alcalde hace 4 años, sobre todo Más por Telde en su unión con Carmen Hernández en aquel momento. Entonces, bueno, yo lo que sí creo es que son personas
tanto Martel como Juan Francisco, bastante pragmáticas, que estarán ahí en un gobierno mientras nadie les moleste y les tosa, pero que yo creo que lo que hay que mirar es ideológicamente lo que hay. ¿Qué pasa? Que creo que además paralelamente Nueva Canarias tiene que reformular todas sus circunstancias internas para que en cualquier caso haya también una alternativa a la oposición y que las fobias generadas en el pacto anterior pues todavía no siguen caminando entre estos partidos con Nueva Canarias. Yo con ellos tengo buena relación, como con todos los partidos políticos, pero que en cualquier caso yo tengo claro que quiero conformar un partido que no esté junto con el Partido Popular y con Vox a nivel ideológico. Y en cualquier caso, pues ellos tendrán que analizar si a nivel ideológico pues piensan lo mismo. Hay una cuestión que está en la calle, ¿no? Un rum incesante en torno al partido y a la figura del alcalde, ¿no? Juan Antonio Peña, Ciuca y los hermanos Reyes, que controlan, que dirigen, que entre bambalinas están un poco orquestando toda la operación del gobierno de Telde, pactos, la salida del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie, sin embargo, ha sido tan pragmático como tú, Alejandro, cuando en un vídeo de lo que has hecho recientemente desde tu línea de oposición, pues te dirigías al alcalde pues, en referencia al partido de Guillermo Reyes, ¿no? Creo que eso además ha levantado muchas ampollas, ha generado mucha suspicacia y que creo que ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? ¿Por qué dijiste eso y qué reacciones has palpado al respecto? No, yo la verdad es que no lo hice con ninguna mala intención, es decir, yo entiendo que aquí estuvo Paco Santiago, que Paco Santiago ocupa la presidencia de Nueva Canarias y tiene un papel destacado, no pasa nada. Es decir, obviar a Paco Santiago, obviar la historia de Nueva Canarias, como obviar que Guillermo Reyes es el presidente actual de Ciuca. Yo hasta que tengo conocimiento no he visto ninguna asamblea, ninguna ejecutiva, no sé cuáles son los órganos de dirección y entiendo que no es faltar respeto absolutamente a nadie decir el partido de Guillermo Reyes. Eso es cualquier caso, como el PSOE es el partido de Pedro Sánchez o de Pepe Báez, en Telde. Todos tenemos nuestros líderes y referentes o creadores del partido, es decir, el Partido Socialista no lo crea Pepe Báez, pero es el presidente y es un referente, pero sí es el fundador y así consta en la página web de Ciuca que Guillermo Reyes es el fundador. Y ayer estábamos en un acto antes de ayer de honor y distinciones en Telde y estaba él, por lo cual no es un vecino más, es una persona que ha sido concejal, que ha estado referente y que lo ha votado muchas personas siendo referente de Ciuca y que cuando yo empiezo política él estaba como portavoz de Ciuca, cuando sigo presentándome a las elecciones que ya iba Juan Antonio Peña con él dentro de eso y yo creo que no es nada, sino yo creo que incluso ellos lo tienen que ver en positivo, que Guillermo Reyes esté al lado del alcalde y que Antonio Reyes también esté al lado del alcalde y que Daniel Reyes esté al lado del alcalde, todos llevan el apellido Reyes, pero yo creo que son gente que les puede aportar su conocimiento, su experiencia y su bagaje alrededor de la alcaldía. Y eso yo no lo veo en consecuencia de que hay un intento de vinculación o de blanqueo por parte del alcalde, ¿no? Y de la nueva ciudad, entre comillas, con esta jornada de nuevos concejales que están en el gobierno con ellos. ¿De desvincularlo un poco de Guillermo? Yo no lo sé, yo no los desvinculo, ellos mismos. No lo sé, yo pienso que ellos están en el plano institucional, político, y dentro del partido pues, hay personas que lo han construido, lo han creado, que siguen estando, que están, y que yo creo que es válido para ellos tener ese apoyo constante y diario que lo están. Entonces, no le veo el plano negativo en ese sentido, por lo tanto yo creo que igual que Juan Francisco Artiles creó Más por Telde y es el líder Más por Telde y sigue siendo esto, pero igual en el futuro si sigue el partido, pues igual es el presidente y eso no significa absolutamente nada. Yo no me escondo y todo lo contrario, me siento orgulloso de Pepe Báez ser el presidente del partido. Se puede decir más alto, pero no más claro. Alejandro, cambiando un poco el tercio, los que hemos estado, yo creo que algunos años en política, siempre entendimos, y así lo vivimos, que cada vez que se conformaba un nuevo gobierno se hacía un plan de actuación municipal que
precisamente el vicealcalde ha querido desvirtuarlo para el acuerdo que ellos tomaron como partido político, pero ese no es el plan de actuación municipal. El plan de actuación municipal significa que todas las áreas saben cada una qué van a hacer durante 4 años, cada partido político sabe qué pone sobre la mesa durante 4 años, y a mí me gustaría preguntarte, Alejandro, ¿qué opinas tú de que este gobierno oscurantista esté gobernando sin plan de actuación municipal? Que eso, a mi modo de ver, es como gallo sin cabeza, ¿no? Que no hay una gestión coordinada porque no se sabe cuál es la hoja de ruta. Yo creo que este gobierno ha ido rápido y fugaz a intentar dar una muestra a la ciudadanía irreal y vender humo. Es decir, creo que se han dedicado a festejos, creo que la gente necesitaba que la ciudad se moviese desde el punto de vista de festejos lúdicos. Las actuaciones, si se fijan, son en San Gregorio, y gracias que en San Juan la que se produjo 72 horas antes que se cayera un árbol en medio de la plaza, que podía haber sido una desgracia. Han ido directamente a ese tipo de cuestión. Yo no he visto gestión de otro tipo. De hecho, hemos visto que el intento de los 6 millones de euros que llegan por el plan de cooperación al municipio se han dedicado, que fue la polémica, a Salineta, con la poda primero, después el que no había poda, todos los cambios que se gestionó, otra parte a Taliarte, otra parte a distintas calles, y no a impulsar acciones que tengan que ver con la historia, el patrimonio o incluso el deporte. Hemos visto muchas acciones como que no existe una línea de gobierno de actuación, y eso es una de las cuestiones que he preguntado en pleno. ¿Cuál es la línea de actuación? Porque no es lo mismo un acuerdo de gobierno con líneas generales no específicas, de forma que son buenas intenciones, voy a hacer esto y es más. Hemos visto que el Paco Artiles nadie lo ha nombrado, ni ha habido partidas económicas para ponerlo en él. Hemos visto, como se decía, que se iba a abrir el Polideportivo La Barranquera de forma inmediata, y no fue así, sino que es los plazos previstos. Y sobre todo, creo que no cuesta nada decir la verdad, es decir, muchas actuaciones que vienen de la inercia del gobierno anterior son normales el primer semestre, es decir, vienen de la inercia del trabajo que se hizo de Nueva Canarias más por Telde de Coalición Canaria. Guste o no guste, yo conforme parte de un gobierno en el 2015, y muchas acciones vienen heredadas de la inercia que te genera, que no te sale en mayo, no te sale en junio, pero te sale en julio, agosto, septiembre, octubre. Y más la propia inercia que tiene. Entonces, 3 contratos, una rueda de prensa para decir que se hacen 3 contratos el otro día. Pues debería ser lo normal, no veo ningún municipio hablando de 3 contratos que se realizan cuando es lo habitual en el área de contratación. Hemos visto siempre rueda de prensa por la fiesta y demás, pero no lo hemos visto una imagen de gobierno, sino solo el alcalde monopolizando ese tipo de circunstancias. Hemos visto muchísimas expectativas que se hicieron, y lo he denunciado públicamente, es decir, hablamos de falta de personal, nos quejamos constantemente de la falta de personal, y somos capaces de cambiar toda una ordenanza con todo lo que lleva, que es la ordenanza de vehículos, para solo beneficiar a los conchis de más de 25 años. Y a mí me sorprende el modelo ciudad, es decir, vamos a ver, ¿por qué no a todos los coches? Que es lo que defendemos nosotros. Si ha habido una subida en el 2012 de Ciuca, el Partido Popular y Coalición Canaria, con Pablo a la cabeza, en plan de ajuste, Guillermo Reyes y Mari Carmen Castellano, y viene en el 2012 esa subida, porque ahora si se baja no se baja de la misma manera. O el IBI, que lo hemos tenido hace unos días el pleno, donde no se baja en los mismos términos del plan de ajuste, sino tenemos ahora un nivel que es el 0,55, se baja al 0,50, pero es que lo teníamos en 2012 el 0,42. ¿Eso qué significa? Que no hemos devuelto a la ciudadanía todo este esfuerzo que hizo de pagar impuestos, que no fue culpa de ellos, sino de una mala gestión política. Entonces, todas esas cosas son las que tiene que saber la gente. Toda esa gente tiene que saber efectivamente que hay una gestión que no se está desarrollando como realmente merece, y que si todo este esfuerzo lo vamos a hacer para solamente unos pocos que han sido los que han votado, y no pensamos en lo grande de la ciudad, mal vamos. Y eso es nuestra reivindicación. Ayer en ese pleno también hablaban de obras que se metían dentro del FDK, y esas obras dentro del FDK habían obras duplicadas que venían ya por la partida de subvención del Cabildo y de deporte. Por lo tanto, son cuestiones que hay una falta de gestión, y vemos instalaciones deportivas que están en más completo abandono y nadie mira por ellas.
Bueno, que nadie se asuste, los estudios centrales de Onda Guanche, que está más radio, están en el polígono industrial de Salineta, y cuando oigan pues, un bocinazo de estas características es algún camión industrial que no puede girar. Espero que hayas marcado bien, Alejandro, o Maribel, y yo espero que el mío no se esté molestando. Si suena otra vez, pues tenemos que parar todo y asomarnos, porque no nos va a retumbar aquí los oídos. Aprovechamos así que estamos en el programa de Onda Guanche, que es más radio de la verdad. Nos acompaña el secretario general del Partido Socialista en Telde, portavoz en el Ayuntamiento, Alejandro Ramos. Un tema que está en los medios, por lo que veo, porque el Salón de Plenos no ha llegado. Y ahora me contestarás tú y a los oyentes por qué la denuncia de incompatibilidad de una asesora del alcalde, en este caso asesora de Telde, Auri Saavedra. Sobre esta chica yo creo que estoy mojando, ¿no? Porque ya en el mandato anterior con Canarias hubo también un par de episodios extraños con las subvenciones que venían del Cabildo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es el caso. Pero quiero poner un poco un contexto a los oyentes de que es una figura controvertida en la política de Telde en su etapa como concejala de Nueva Canaria, dimitió por los motivos que dimitió, previamente tenía una polémica con las subvenciones del Cabildo, que no se aclararon, que yo sepa, y ahora esa denuncia por incompatibilidad yo entiendo que bien argumentada de cara a la opinión pública, ¿no? Técnicamente pues no sé si tiene recorrido jurídico o no, pero bueno, al menos que yo sepa, nadie ha interpelado al señor alcalde por esta situación. Él ha dado unas explicaciones pues, porque le ha venido en un medio de comunicación, primero que agradeciéndole a Auri que ya estaba de su bolsillo cierto dinero para poder tirar para adelante con esta delegación. Bueno, dime algo al respecto de lo de Ali, porque por algo muy parecido se destituyó a un asesor en el mandato anterior, precisamente con el hincapié que hizo desde la oposición, Antonio Peña, y Siuca, Carlos Lechica, que era asesor de Juan Martero. Desde fuera parece muy parecido en el caso, ¿no? Yo creo que la ley de compatibilidades, que es muy antigua y que tendría que renovarse, tiene que ser clara. De hecho, es que en este pleno, no en el anterior, formulé que se hiciera y se pidiera a través del Consejo de la Asesoría Jurídica un informe para establecer de forma clara las compatibilidades y que estuvieran pues, todos los concejales con las mismas reglas del juego, no cambiasen cada 4 años. Concejales que se le dan una compatibilidad, otras veces que no es compatibilidad, sino reducir simplemente la jornada y el salario. Yo creo que eso es una de las cuestiones, porque además es una de las cuestiones que a mí me gustaría también conocer de primera mano. Creo que la mejor manera de atajar el tema de Auri es explicarlo. Si han habido ruedas de prensa para todo, pues creo que es la fórmula más clara, abierta, llámese rueda de prensa, llámese cualquier cosa, no solo salón de pleno, porque está el tiempo limitado, sino que puedan intervenir, preguntar y consultar cuantas acciones sean referenciadas. Yo creo que eso le serviría al alcalde para conocer de primera mano esa posibilidad de pregunta, y lo que tendría que hacer si yo fuera alcalde, citar a esas personas que han denunciado, citarlas, escucharlas, ver lo que manifiestan, ver si existe la posibilidad de hacer un informe y tener la posibilidad de que también Auri, estando en esa reunión o en otra, se abra un expediente y se conozca esas circunstancias. Mucho se tardó en el caso que usted comenta en actuar, y se sabía con mucha anterioridad circunstancias que sorprendían pues ausencias o personas que se veían en distintos foros. Por lo tanto, yo creo que un concejal está regulado por la ley de compatibilidad, un cargo de confianza igual, y en aras de la transparencia que tanto presume este gobierno, lo mejor sería dilucidar, reunirse con las personas denunciantes y solventar eso, y no empezar con gente a favor, gente contra, sino que de forma pública se tenga la oportunidad de llegar a esta explicación. Y si es un tema de voluntariado, como se ha intentado pues, explicar, pues que se explique que lo señalen. Y yo creo que la mejor manera es dar la cara, actuar y tener una oportunidad de una rueda de prensa que sea abierta y transparente. Sí, porque se exigió Maribel, y te cedo la pregunta ahora, porque toda la transparencia del mundo y todas las explicaciones del mundo a estos Suárez, por ejemplo, y sin embargo a el silencio administrativo, no solo al alcalde, sino el concejal y el jefe de fila de ese partido, o Juan José Martínez. Ahora cabe la pregunta de si Juan José Martínez está en este gobierno, porque no se le ve, no se le oye, está el hombre ahí como de costado, a ver si consigue llegar al final del mes sin problema. No sé si esa estrategia será la válida. Bueno,
antes de preguntarle a Alejandro, que más que nada es que quiero saber su opinión sobre un tema, resulta que Juan Francisco Artiles siempre ha sido así. Juan Francisco Artiles, como los gallegos, no se sabe ni si sube ni baja. Pero otro problema también es que resulta curioso que el alcalde, siendo periodista de profesión, rehuya la confrontación con la prensa. Yo creo que todavía no ha convocado ni una sola rueda de prensa, porque es que él tiene miedo del cuerpo a cuerpo, porque claro, sabiendo cómo son las ruedas de prensa, habiendo asistido a varias, rehuye que la gente ahí en el cuerpo a cuerpo le pueda hacer preguntas que él no pueda parapetarse detrás de nada, ¿no? Y a día de hoy, no sé si estoy equivocada, pero creo que no ha hecho ninguna. Alejandro, el pasado martes en el Teatro Juan Ramón Jiménez se celebraba una serie de distinciones, honores, distinciones, yo la verdad que me pierdo un poco en esas cosas, que ha suscitado una cierta controversia entre los ciudadanos y entre la gente que nos movemos en un cierto sector del municipio, porque teniendo como tenemos, creo que hay una normativa de honores y distinciones, y estando el cronista, que el cronista me da a mí una cierta seguridad cuando está en algún evento, porque no creo que se preste a ningún amaño, yo creo que primero no se le ha dado a la oposición la posibilidad de participar y de realmente saber qué se cosía allí, porque creo que no han tenido ni 24 horas para decir algo sobre ese tema. Y otra cosa también es que, hombre, cuando se hace este tipo de cosas partidistas y a voleo, yo creo que se hieren muchas susceptibilidades, porque, hombre, por haber hijos ilustres en Telde hay tantos que se han quedado en el anonimato, que siempre esto levanta roche. Y otra cosa también que me gustaría, Alejandro, es decir que a pesar de que solo le faltó sacar un megáfono para invitar a la gente a asistir al acto, me dijeron que la entrada, no sé si será cierto, la entrada al acto fue bastante pobre. Bueno, la postura del Partido Socialista con respecto a este tema es que los premios deben de representar pues, la altura que la ciudad merece, y que por justicia a quien los reciba y a quien no, creo que debe de haber un criterio objetivo en cuanto a lo que se ha hecho por la ciudad. Esto no significa que no estemos de acuerdo con las personas que lo hayan recibido, en ningún caso, todo lo contrario, de hecho lo hemos felicitado, pero que tiene que servir para que nadie se quede atrás y que el reconocimiento se haga justicia, pero sobre todo cuando una persona no lo reciba, pues entienda que hay personas con una serie de méritos, criterios y demás. Lo que no puede servir es que sean pagos políticos, no puede servir que sea el premio de pegar carteles o de pertenecer a organizaciones políticas, y que esto conlleva otra forma, porque hay que transmitir los valores y ese tipo de circunstancias, para evitar que a quien en el futuro se lo otorgue deje de recogerlo, que ha pasado en alguna ocasión en otros ámbitos, porque entiendan que encima es una ofensa en base a ese nivel. Nosotros hemos puesto de manifiesto, y nos sorprende la situación que se ha producido en cultura, porque no hay un listado de entrada de lo que se ha aprobado en los plenos y demás, y eso me sorprende. Y sin ir más lejos, no voy a Margarita Martínez, que es una profesora de las Huesas que falleció y que hizo una labor encomiable con todos los niños, que tanto sus hijos como su marido llevaron, y a través de nosotros empezó a llevar una moción para poner un espacio público en la Huesa, porque creo que era el espacio que lo tenía, y que después salió la provincia con un reportaje, precisamente el pregonero Pedro Hernández. Sino, sin ir más lejos, yo no estaba de concejal, pero sí conocí esta moción pues, a través de Héctor León, que era el portavoz en el primer semestre, digamos, del año, llevó una moción a favor de Heriberto Serpa para nombrarlo, y salió para la unanimidad, y estaba el alcalde en ese ámbito. A mí no me puede decir que no se conoce y que no está ese expediente, porque es un expediente en esa circunstancia. Entonces, yo creo que incluso para aquellas personas que han ido a un pleno, que han visto de forma presencial que son aprobadas sus mociones en cuanto a cualquier partido que lo proponga, creo que una llamada, creo que una explicación, y que creo que un inventario real de las personas que están ahí en el olvido de muchas personas, yo creo que procede. Y esto yo creo que lo que no se puede hacer es olvidarnos de mucha gente, porque me consta pues, el malestar, porque les duele a las personas no esperarlo. Y después aquí felicitar a todos los homenajeados, y en especial pues, a nuestro compañero Máximo Riol, que es uno de los veteranos de la agrupación, y también pues, como no, pues, a nuestros compañeros que nos han dejado, que hay muchos homenajeados
homenajeado, que nos han dejado, como otro brillante profesor de la universidad, que también coincide que su mujer jefa de servicio en el ayuntamiento, Ángela Alemán, que estaba allí y demás. Entonces yo creo que para hacer justicia, subir el nivel, ser objetivo, dejar las líneas partidarias al lado, ser justo, objetivo, trabajarlo con antelación. Lo que no podemos hacer es votar un pleno la mañana antes para después ir por la tarde, corre para hacerlo, y sobre todo dignificar la institución en base a los homenajes y después dar explicaciones a aquellos que no lo han recibido, que están ahí, y pulir ese documentos en el área de cultura para que salgan a la luz todo lo que están pendientes. Bueno, hemos hablado del alcalde, hemos hablado de su partido. Me gustaría preguntarte por el colaborador necesario, ¿no? Su principal socio de gobierno en Telde, el Partido Popular, con Sergio Ramos al frente. Ya has hablado antes de su carácter vehemente, se ha caracterizado por su corta trayectoria política en Telde, pues la verdad que el hombre tiene una intensidad inusitada por estos lares, además de estar compaginando su labor de concejal con la de senador en Madrid, una cuestión que no ha quedado del todo aclarada por él, por mucho que él insista, porque criticó mucho a Carmen Hernández en el mandato anterior, diciendo que estaba en el Parlamento de Canarias mientras era alcaldesa de Telde, que eso no podía ser, y que se iba a dedicar 100% a Telde. Tiene un concepto de que se dedica 100% a Telde, que el tiempo que está en Telde está buscando en Telde, porque cuando está en Madrid es imposible que esté en Telde, ¿no? Entonces, anímicamente o espiritualmente podrá ser, pero físicamente no. Eso por un lado. Por otro lado, pues lo que parece un secreto a voces, ¿no? Que orgánicamente ese partido tiene problemas, ¿no? Dimitida días atrás su presidenta, Sonia Cáceres, dejando ahora una gestora surrealista, ¿no? Una gestora en un partido de gobierno. Una gestora tiene coalición canaria que se ha descompuesto por completo, impuesta por intereses realmente turbulentos del secretario insular, y yo creo que está abocado, ¿no? Estuvo aquí con Santiago el otro día, Nueva Canarias, a un proceso de gestor, pero porque están en la oposición y es un partido que tiene que rearmar después de un resultado complejo, ¿no? Más difícil tener un partido que esté en el gobierno, como el caso del Partido Popular, y que tenga ahora una gestora. No sé cómo hablas un poco de la situación del Partido Popular orgánicamente y su papel fundamental de apoyo al gobierno de Ciudad. Estamos en esto, pues con la fidelidad a prueba de bomba, ¿no? De Sergio Ramos, incluso llevándose las galletadas él solo, con la ausencia del alcalde, como el proyecto de la arboleda de Sanineta, que fue pues, muy amplificada esa ausencia, ¿no? Del alcalde, que yo no entendí, para que le explicara ese proyecto y se comiera el marrón, entre comillas. Bueno, yo la verdad que es normal, que entendía, y no por meterme en los asuntos de partido, porque también vi con cierto respeto el resto hace un año cuando nosotros pasamos por ahí, que dio pie a que tuviéramos un proceso, y ha sido un proceso revulsivo. Yo creo que después de la situación interna que tuvimos nosotros, estos cambios han ido mejor, y me siento muy satisfecho con la militancia, con el grupo político que tenemos. Lo de Sergio era de esperar. Si hay una gestora, es normal que lo pusieran al frente. Él y María Calderín, quien está ostentando la portavocía, tiene él un peso en el Partido Popular, y se ha cumplido mi pronóstico. Nada se ha nombrado los componentes de la nueva gestora, él y María Calderín, que están en la línea de tener. Es cierto, desde mi punto de vista, que a mí especialmente pues me cae bien, yo no tengo ningún tipo de problema. Tenemos nuestros debates intensos en el pleno y nuestras posiciones contrarias, pero nos respetamos, y creo que tiene un sentido institucional diferente a muchos de los que están en el salón de pleno. No porque sea senador, porque eso no es nada que te cambie. Creo que aquí hay que estar con otra piel en el ayuntamiento, pero es de reconocer cuando hay buenos debates y no lo lleva a lo personal. Creo que llevarse un tema a lo personal en el salón de pleno es un error, y es demostrar que no estás preparado para eso. Yo jamás me llevo nada a lo personal, me lo llevo a lo político, un debate en contraposición de ideas, pero nada más. Lo respeto a él como respeto a todos, pero creo que él por lo menos sí tiene claro de que fuera de esa situación no la tiene. Él se equivoca en el ámbito de decir que el Partido Socialista falló a los plenos y demás. Creo que él se equivoca porque no es cierto. Y aparte que no es cierto, pues dentro de esa falacia de no hacer oposición, nosotros lo tuvimos claro. Íbamos a dar 100 días de gracia. Y yo el único pleno que falté fue en el entierro de mi madre y al día siguiente.
y que era para nombrar pues, a los cargos de confianza y demás. Ha sido el único pleno que yo he faltado, el resto he ido a todo. Y él ayer, por ejemplo, antes de ayer, faltó al salón de pleno porque estaba en el Senado. Entonces hay que entender que las circunstancias personales, políticas y demás, hay que entender, pero no hacer un uso absurdo de cara a la ciudadanía como si fuéramos verdaderos y responsables, porque lo que hemos hecho es estar 100 días de gracia, hemos sido respetuosos, nadie nos puede decir que hemos hecho oposición desde el primer minuto y teníamos motivo de hacerlo, el cobrar Juan Martel salario sin actuar, el cese de Héctor Suárez, acciones de la falta de